Bienvenidos a una nueva semana de trabajo. En esta oportunidad vamos a hacer un recorrido por los distintos tipos de norma y la división de poderes de nuestro país. Para hablar de norma tenemos que empezar hablando primero o pensando que las personas no estamos solas en el mundo, sino que vivimos en una sociedad. Interactuamos con nuestra familia, con nuestros vecinos, con los compañeros en la escuela, con los profesores, y para esto, para convivir en esta sociedad, necesitamos normas. ¿Pero qué son las normas? Las normas son pautas de comportamiento que establecen lo que se supone que se debe hacer en determinadas circunstancias. Definen los comportamientos correctos y sancionan a aquellos que se consideran inapropiados. Podemos diferenciar tres tipos de normas: las sociales, las morales y las jurídicas. Las normas sociales definen las buenas costumbres o la buena educación. Algunos ejemplos son saludar a un vecino o agradecer a quien nos cede el paso. Su objetivo es lograr una convivencia pacífica. Si no las cumplimos, nos considerarán maleducados o antipáticos. Luego vienen las normas morales. Son las que establecen lo correcto y lo incorrecto. La sanción ante su incumplimiento es el rechazo de la comunidad. Por ejemplo, una norma moral nos indica que no debemos mentir. Si les mentimos a nuestros padres o amigos, posiblemente los hagamos enojar o desconfiarán de nosotros. Luego están las normas jurídicas, que son aquellas sancionadas por el Estado. Por ejemplo, las leyes, los decretos y ordenanzas. Son obligatorias para todos. Por lo general, imponen deberes y confieren u otorgan derechos. Además, en muchos casos, estipulan sanciones específicas en caso de incumplimiento. Así, los infractores pueden recibir una multa o ser enviados a la cárcel. Las autoridades estatales también pueden imponerle trabajo comunitario o restringirles algún tipo de derecho. Por ejemplo, les pueden quitar el carnet de conducir. Y todas estas normas están escritas en un solo lugar. Están escritas en la Constitución Nacional, también llamada Carta Magna. Es la ley suprema y fundamental del Estado argentino y fue sancionada en 1853. Es la normativa más importante del país y las demás leyes de la Argentina no pueden estar en contra de lo que ella establece. Están establecidos los derechos, las obligaciones de todos los habitantes del país y se detalla cómo se organiza el Estado. Una de las cosas que va a detallar es que en el Estado las funciones del gobierno se van a dividir en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Ahora, cuando hablamos de esta división de gobierno, tenemos que pensar que el gobierno no es lo mismo que el Estado, aunque a veces en estos términos se usen de manera muy similar. La palabra gobierno viene del idioma griego y significa pilotear una embarcación. El gobierno entonces es la autoridad que dirige, que controla y administra las instituciones estatales. Y en la Constitución, en el primer artículo, también dice o establece que en Argentina el sistema de gobierno es representativo, republicano y federal. ¿Qué quiere decir que sea representativo? Significa que los ciudadanos eligen a sus propios representantes para que gobiernen el país en nombre del pueblo. La elección se realiza a través del voto. Es republicano porque se establecen límites al poder público a fin de evitar conductas arbitrarias o injustas. Para eso, como vimos previamente, se dividen las funciones del gobierno en los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Además, se delimitan las atribuciones de los funcionarios. Así, todos los representantes ocupan su cargo por un tiempo limitado y tienen el deber de informar a los ciudadanos sobre las tareas que realizan. Si no cumplen con sus deberes, reciben la sanción que indican las leyes correspondientes. Y por último decimos que es federal porque en el territorio del país conviven el Estado nacional y los estados provinciales. Estos estados provinciales son autónomos, quiere decir que se gobiernan a sí mismos. De este modo,
Cada provincia elige a sus gobernantes y demás funcionarios, sanciona su propia constitución y aprueba las leyes que rigen dentro de su territorio. Sin embargo, existen algunas atribuciones que pertenecen solo al gobierno nacional. Por ejemplo, formar y mantener las fuerzas armadas, declarar la guerra, firmar un tratado internacional con otros estados o acuñar la moneda. Como habíamos dicho hace un ratito, me gustaría explicarles cómo es esto de que el gobierno de la Argentina está integrado por tres poderes o está dividido en tres poderes. Cabe mencionar que estos poderes son independientes entre sí. Se realiza de esta forma para que no haya una sola persona u organismo que concentre muchas funciones. Y como bien dijimos antes, la división de poderes en Argentina está dividida en tres. El poder ejecutivo es el que se ocupa de administrar el país y ejecutar las leyes, o sea, de ponerlas en práctica. Esta función está a cargo del presidente y el vicepresidente de la nación. El vicepresidente es el que reemplaza al presidente cuando no está, no puede asistir a un evento, por ejemplo, o cuando necesita abandonar su cargo, por ejemplo, porque tiene que ir a hacer un viaje a otro estado. Bueno, en el país queda a cargo el vicepresidente. Los dos, tanto el presidente como el vicepresidente, son elegidos por los ciudadanos a través del voto, y sus mandatos duran 4 años. Para gobernar, el presidente y el vicepresidente eligen ministros que colaboran con ellos. La sede donde funciona el Poder Ejecutivo Nacional es la Casa Rosada. Luego, tenemos el Poder Legislativo. Es el que se encarga de sancionar o de crear las leyes que rigen en el país y sirve también para controlar al Poder Ejecutivo. Está formado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, donde sesionan los representantes de las provincias. Las sesiones legislativas son presididas por el vicepresidente de la Nación. La sede del Poder Legislativo es el Congreso de la Nación. Y por último, pero no menos importante, está el Poder Judicial, que es el que se encarga de controlar que se cumplan las leyes y de dirimir o de aclarar cualquier conflicto que pueda surgir de su aplicación. Lo ejerce la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores. La sede principal de este poder es el Palacio de Tribunales. Bueno, mis queridos estudiantes, hasta aquí vamos a trabajar hoy. Luego van a seguir viendo las preguntas en el apartado. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima.